Hermanos, este es el ministerio Yeshua Adonai en Armenia, Colombia. La palabra hoy lleva por nombre Rosh Hodesh. Acabamos de leer, entonces iniciamos con ese Salmo 81 que nunca se nos olvide, porque vamos a ver ahorita otro que está en Números. Repito, Salmo 81, 3 y 4, sopla el shofar en el novilunio, en la luna llena, en el día de nuestra solemnidad, porque estatuto es para Israel, ordenanza del Elohim de Jacob. O sea, es un estatuto que él estableció perpetuamente. En ninguna parte dice que ya no se debe ordenar, que ya no se debe hacer, sino que tenemos que tener esa festividad, tenemos que hacerlo, porque es como una cita que él nos llama. Y no somos a veces conscientes de eso. O sea, el hombre hizo que se perdiera tanto el contacto con el Adón, pero estamos en el tiempo de la restauración de todas las cosas. Por eso ahora al final nosotros ya no lo vamos a hacer. Siempre se hacía el festejo con un cordero, matando una res, y se hacía asadura y se compartía el pan y vino. Pero hoy no lo vamos a hacer con ningún cordero ni ningún, porque el sacrificio del cordero ya está hecho, es Yeshua. Hoy ahora al final vamos a compartir el pan y vamos a compartir un vino, ¿sí? sin fermentar, que es un momento de compartir nosotros aquí. Lo vamos a seguir haciendo cada mes, bien chévere. Vamos a estar siempre trayendo esta recordación. En el libro de Números, por favor, el 10:10. Números 10:10. Es complemento a la palabra que estamos viendo hoy. Dice, ¿estamos allí? ¿Todos lo tienen? Sí. Dice, Números 10:10, dice: asimismo, en vuestros días de alegría, en vuestras fiestas solemnes señaladas, en los principios de vuestros meses, en el principio, o sea, puede ser en el primero, segundo, tercer día, en el principio de cada mes, tocaréis las trompetas durante vuestros holocaustos y sacrificios, de vuestras ofrendas de paz, y os serán por memorial delante de vuestro Elohim. Yo soy Yahvé, vuestro Elohim. Si nosotros vemos a profundidad, dice allí, en los principios de vuestros meses tocaréis la trompeta durante vuestros holocaustos. O sea, esto es un holocausto, cuando es un sacrificio de alabanza que damos a Él. Ya no estamos sacrificando animales, pero nuestros sacrificios son nuestras ofrendas, ofrendas de alabanza, de adoración. Ese es el olor fragante que sube al Adón, la presencia. Entonces dice, de paz, y os serán por memorial delante de vuestro Elohim. Yo soy Yahvé, vuestro Elohim. Me parece que es algo precioso cuando Él nos está llamando a esto. Pero nos está llamando a esto porque es que Él quiere, definitivamente, es que nosotros caminemos con Él, que nos tomemos nuevamente de la mano. A veces el pueblo de Israel ha sido un pueblo rebelde y contradictor. Ha sido un pueblo de que no ha andado detrás verdaderamente de la mano del compromiso que Él estableció para con su pueblo. Pero entonces tenemos hoy algo bien precioso, que hoy nos está enseñando el Adón, una cosa bonita y nueva. O no es nueva, porque eso data desde cuando salió nuestro pueblo de la tierra de Misraín, de Egipto. Pero que sí dijo que cada cabeza de año. Entonces, ¿cómo se daban cuenta? Mire, en la luna nueva. ¿Cuándo aparece la luna nueva? Es cuando usted ve la astillita que aparece, la astilla de la luna. Entonces había unas personas que estaban encargadas de estar observando, ¿no?, allá el cielo, y cuando se veía la astilla aparecer, inmediatamente se iban al templo a decirle, ya tenemos luna nueva, ya es Rosh Hodesh, ya es cabeza de mes, celebrémoslo. Hay celebración, y es lo que vamos a hacer nosotros cada mes. Hay celebración con alegría, con gozo, porque nos vamos a llenar de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces es lo que está sucediendo cada mes, lo que vamos a hacer. Entonces Él estableció con nosotros un nuevo pacto. Nosotros sabemos que Él se movió desde absolutamente toda la creación. Pero hay una cosa bien hermosa que nos habla la palabra y que yo quiero traerla hoy a recordación. Estábamos hablando ayer en el tema
de que estamos hablando en la paracha. Y quiero traer todo esto porque es algo precioso. En el libro de Ezequiel, por favor, en el libro de Ezequiel, capítulo 36, el 27, Ezequiel 36, 27. Incluso desde el 26, podemos decir el nuevo pacto. Mejor dicho, yo quiero nombrar el nuevo pacto desde ahora, porque creo que tenemos que arrancar allí, porque es el que nos va a dar el principio de lo que somos nosotros para Él. Nosotros ya no podemos ser el pueblo que estamos andando en medio de solamente una palabra dicha, ahí, una letra muerta, sino convertir esa letra en vida en nosotros. Entonces dice allí en Ezequiel capítulo 36, ¿sí? Dice así. Desde el 26 dice: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Hago un alto ahí. Cuando él empieza a hablar, el Adón, empieza desde el versículo 22, empieza a decir: por tanto di a la casa de Israel, o sea, nosotros. Porque esto a veces se toma en las congregaciones normales. Pero ¿a quién estaba hablando esta palabra? A nosotros, ¿cierto? Di a la casa de Israel: así dice Adonai Yahvé, no por vosotros hago esto, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. Sí, dice, el cual vosotros profanasteis entre las naciones a donde habéis llegado. Eso fue lo que hizo cuando nos mezclamos con pueblos. Dice, y yo santificaré mi gran nombre, que fue profanado entre las naciones a donde fuisteis, el cual vosotros profanasteis en medio de ellas, y las naciones sabrán que yo soy Yahvé, dice Adonai Yahvé, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Por cuanto yo os tomaré de entre las naciones y os recogeré de todos los países y os traeré a vuestra propia tierra y rociaré agua limpia sobre vosotros y seréis limpios de todas vuestras inmundicias y os limpiaré de todos vuestros ídolos. Y aquí es donde viene lo hermoso, porque ya nos cambia completamente todo. Ya en este momento esa Torá que había sido escrita va a quedar escrita, pero en nuestros corazones. Va a estar impresa poderosamente por la gracia y el poder de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Dice, os daré, dice el 26, ahora sí, un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Eso es una cosa preciosa. Dice, y pondré, escuche, y pondré dentro de vosotros mi ruach, mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso es como lo dice en la Torah, mi hermano. Obedezcan mi Torah. Mire, es hermoso cuando está diciendo, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. O sea, no alcanzamos a percibir. No alcanzamos a percibir que está colocando en nosotros. Acuérdense que hay una parte allá en Hechos, cuando está diciendo, y tendréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh. Tendréis poder. La única manera es esa. No es la mucha lectura de la teología, hacer precepto sobre precepto, escatología, hermenéutica y quién sabe todo. No nos sacamos nada con eso. Si tú no tienes, si no estableces una comunión con el Rey de Reyes y Señor de Señores, yo lo decía ayer en la parashá, ¿qué nos sacamos nosotros con decir que tenemos unos evangelistas que van, pero se saben el evangelismo de teoría? Se hace, pero no se postran ante el Señor. No están llenos del Ruach HaKodesh. No están llenos de su presencia hermosa y maravillosa. Entonces, mire qué sucedió en Hechos. Vamos a Hechos 6 un momentico allí. Hechos 6.
del 1 al 7, hay algo precioso. Hechos 6 del 1 al 7 dice, ¿estamos allí? En aquellos días, habiéndose multiplicado el número de los discípulos, hubo murmuración de los helenistas contra los hebreos. Escuche. Porque sus viudas eran desatendidas en el servicio diario. Así que los 12, habiendo convocado a la congregación de los discípulos, dijeron, no es bueno que nosotros dejemos la palabra de Elohim para servir a las mesas. Buscad más bien, hermanos, a 7 varones de entre vosotros, escuchen la condición, que sean ¿qué? Llenos del Ruach HaKodesh y de sabiduría, a quienes encarguemos esta función. Dice, y nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Y lo dicho fue del agrado de toda la congregación, y escogieron a Esteban, varón lleno de fe y del Ruach HaKodesh, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a quienes presentaron delante de los apóstoles. Después de orarles impusieron las manos. Y la palabra de Elohim crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y un gran número de los sacerdotes obedecían a la fe, porque estaban llenos, estaban orando, mantenían postrados en oración, mañana, al mediodía y por la noche. Pero muchas veces también pensaba también en eso, decía, ¿cómo es posible que nosotros vamos a decir, bueno, tenemos un grupo de alabanza hermoso, tenemos el baterista, tenemos el de la guitarra, tenemos el de la, bueno, todos los instrumentos, pero permanecen, definitivamente están permaneciendo en oración, o solamente están yendo a tocar, porque no están llenos del Ruach HaKodesh. Entonces esa alabanza no va a agradar al Adón, ni va a impactar. No, simplemente es una alabanza muerta. Letras, como el que escucha la música por ahí de, no sé, es una salsa, un rock, metálica, cualquier cosa, lo que sea. No hay un impacto espiritual, ¿sí? O vamos a suponer que llega y pastores en congregaciones, que no está el toque del Adón allí. Mucha palabra, pero la palabra dice que es con demostraciones de poder y del Ruach HaKodesh. Un pastor no solamente tiene la impartición, sino que hay palabra, hay profecía. Usted está observando cuando un varón del Adón es respaldado por él, cuando coloca sus manos sobre los enfermos y sanan, cuando hay lenguas, cuando hay interpretación, cuando hay tantas cosas que uno está viendo lo que hace la palabra del Adón. Y es lo que hoy nos está llamando él. Tenemos que tener, si queremos ser una congregación viva, tenemos que mantener postrados de rodillas delante del Adón. Es la única manera. Porque hay muchos varones, mujeres u hombres que dicen, no, sí, yo creo en el Adón, claro, yo creo. ¿Cuál es tu calidad de comunión con él? Si ya derramó el Ruach HaKodesh sobre ti, estamos avivando ese fuego. ¿Qué estamos haciendo? Y tenemos un poder grande y una responsabilidad grande delante de él. Y la responsabilidad es total. Se nos ha dado un poder que no entendemos ni cómo sucede. Pero si tú y yo no estamos postrados delante de la presencia del Rey, es muy difícil. Y ese Ruach HaKodesh que Él nos regaló un día, a nosotros no estamos valorando. No estamos valorando por un momento todo el sacrificio grande que Él hizo. Cuando Él vamos a suponer, cuando usted va entendiendo la palabra, vamos por favor al libro de Lucas 1, Lucas 1:35. Lucas 1:35. Mire lo que sucedió.
Cuando hubo la anunciación a Miriam, mire lo que le dijo el ángel a ella. Que dice, ay, ¿cómo así que yo voy a estar en embarazo? ¿Cómo así? Asustada Miriam, ¿cierto? Dice, respondiendo el ángel le dijo, el Ruach HaKodes vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo nacido será llamado santo, hijo de Elohim. Cuando tú tienes el Ruach HaKodes, un poder de lo alto está sobre ti. Y estamos despreciando y también subvalorando lo que Él ha colocado en nosotros. Es ese mismo Ruach que levantó a Yeshua HaMashiach de los muertos, es el que está operando en nosotros. En Romanos 8, 11, dice, y el Ruach del que levantó de los muertos a Yeshua, perdón, y si el Ruach del que levantó de los muertos a Yeshua vive en vosotros, el que levantó al Mesías de los muertos vivirá también vivificará también, vuestros cuerpos mortales, porque su Ruach vive en vosotros. Ese Ruach está viviendo en ti y en mí, el mismo Ruach HaKodes que levantó a Yeshua de los muertos. Pero no le alabamos. Nosotros nos enseñaron, no sé, hemos perdido la dimensión del Ruach HaKodes, porque es el Ruach HaKodes de Elohim. Es el Ruach HaKodes que se movía desde el comienzo en Génesis. Cuando tú llegas al Génesis desde el 1 y tú miras a una palabra que tú y yo conocemos desde el capítulo 1, que dice en un principio, el 1.1 dice, en un principio creó Elohim los cielos y la tierra. Pero la tierra llegó a estar desolada y vacía. Y había tinieblas sobre la faz del abismo. Y el Ruach de Elohim, el Espíritu Santo, se cernía sobre las aguas. Entonces dijo Elohim, haya luz, y hubo luz. Y no había todavía planetas ni estrellas. Y hubo luz, o sea, apartó. Y vio Elohim que la luz era buena, y Elohim hizo separación entre la luz y la oscuridad y las tinieblas. Es su Ruach HaKodes el que nos va a traer luz a nosotros. ¿Tú quieres ver milagros en tu vida? De verdad, vamos a otra vez a avivar esa llama. Una congregación que realmente crece es porque mantiene de rodillas, mis hermanos. Porque nos hemos vuelto facilistas, lo mismo que en muchas partes que es haciendo el facilismo de ir a escuchar una prédica, pero no nos postramos, no buscamos de su presencia. Cuando dice Él, abre tu boca, yo la llenaré. Cuando tú vas con el poder inconmensurable del Abba y tú tienes un hijo enfermo, una hija enferma, una situación difícil, y tú estás postrado y mantienes postrado, Él va a respaldar esa palabra. Él la va a respaldar. Mire qué pasó, por ejemplo, con Moisés. Cuando hubo esa rebelión de Coré y Datán, una rebelión tan impresionante que hubo ahí, que después de que un hombre como era Moisés, un hombre hermoso y precioso que sacó a su pueblo, que el Adón lo escogió, que se le apareció en una zarza ardiente, que su Ruach HaKodes lo impactó, que pudo sacar ese pueblo de ahí, que lo vieron, él derramando, él no era sino hablar, y el Adón le ejecutaba y le daba gusto en todo, porque mantenía ante la presencia del Adón. Y la palabra dice que él hablaba con él cara a cara, porque Elohim primero que todo es ¿qué? Espíritu. Espíritu. Y él hablaba con él cara a cara, porque mantenían esa perfecta comunión. Y cuando hubo esa rebelión, después de que vieron que era un hombre santo, bueno, el respaldo tan impresionante de su palabra que tenía, que finalmente llegó un momento y dijo, bueno, pues lo que sea, los que estén conmigo estarán aquí, los que no, que los trague la tierra. No fue sino decir eso y se abrió la tierra que los tragó. ¿Cómo será el respaldo de la palabra de un hombre que mantiene
en oración constante con el Adón. Así lo hizo. Y hablar de un hombre que le han visto a ver señales, por eso es tan peligroso. Cuando usted ve que una persona es ungida por el Adón, o sea hombre o sea mujer, pero después de que haber visto de que la unción del Adón y el respaldo del Adón está puesto sobre esa mujer o sobre ese varón, y estar hablando como hizo Coré y Datán en contra de Moisés, en contra del ungido y el escogido del Adón, porque no era escogido por Datán y por Coré, y suceder así es muy peligroso. Pero uno no se debe preocupar por esas cosas. Preocupémonos por lo que nuestro corazón esté alineado con el Adón, que Él sea definitivamente el que llene nuestra vida y llenemos nuestra vida completamente de oración, constantemente de oración, una oración permanente. Juan 16:13, por favor. Juan 16:13. Del 13 al 15. Recuerda que hay una parte en que el Adón está diciendo, es necesario que yo me vaya. Es necesario porque yo tengo que irme a hacer morada a ustedes. Pero es necesario que yo me vaya para darles mi Ruach HaKodesh, mi Santo Espíritu. Tenemos el Espíritu de Yahvé, de Yeshua, pero es nuestra línea de contacto, porque es que a veces nosotros nos alcanzamos como a visualizar a un Elohim muy alejado de nosotros. La única chispa que permanece constante es el Ruach HaKodesh que está en nosotros, que es su Santo Espíritu. Hazte amigo de su Santo Espíritu, del Espíritu Santo de Elohim, el Espíritu de Yahvé, el Ruach de Yahvé, el Ruach de Yeshua. Oh Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, ayúdame en esto. Mira, necesito, mira, trae la amistad de Él, hazlo tu amigo, constante, vas a ver milagros y maravillas, pero tenemos que estar en esa continua comunión, porque la gente perdió eso, perdió el toque del Ruach HaKodesh. Yo recuerdo que en una época había personitas que decían, mira que lo que me hizo el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el Señor hizo esto, y empezaban, aquellos que son para mí son los asesinos de la fe y de la presencia del Ruach HaKodesh. Ah, no, esas manifestaciones, eso no. Eso de lengua, no, eso que interpretan y que hablan. Son asesinos de la presencia del Ruach HaKodesh. Pero el Ruach HaKodesh hay que darle libertad, porque hay presencia de Él y tenemos que reconocer muchas cosas hermosas y maravillosas. Allí entonces dice, el 13, pero cuando venga aquel, el Ruach HaKodesh de la verdad, os guiará en toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará por cuanto oirá y os anunciará las cosas que han de venir. Ahí estamos viendo nosotros una voz profética, cumplimiento, dones. Dice, y Él me glorificará, está hablando Yeshua, porque tomará de lo mío y os lo anunciará. O sea, Él es el hilo conductor, ¿sí? No es que sea como dicen por ahí, no es que es otra persona, no, lo que pasa es que es su Santo Espíritu, es algo que han confundido, pero es como decir, mi espíritu está en contacto con el tuyo, es a través de ese Ruach HaKodesh. Dice, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo anunciará, os lo hará saber. Cuando tú estás en esa dimensión del Espíritu, de pronto la gente va a decir que estás loco, que estás loca. Pero empieza a creer, porque el cielo se moverá y la tierra se moverá cuando hay fe, cuando hay esa comunión permanente con el Adón. Cuando nosotros estamos en esa comunión permanente, mis hermanos, van a suceder cosas maravillosas, definitivamente, que nosotros no alcanzamos a percibir. Yo no sé, ¿quién ha recibido aquí a Yeshua HaMashiach? ¿Quién lo ha reconocido como su Adón, su Señor y Salvador? Amén. Quiero saber, ¿cierto? Entonces yo quiero que usted vaya a Romanos 8:9, por favor.
Dice, pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Ruach de Elohim vive en vosotros. Y si alguno no tiene el Ruach del Mesías, este no es de él. Estamos llenos de Ruach HaKodesh y no lo sabemos, mis hermanos. No sabemos que estamos llenos de él. Que ese Ruach HaKodesh va a ser el que nos va a dar a nosotros la resurrección, la presencia, la unción, el mover con poder, con milagros y con maravillas. Porque es un poder potente el que tú tienes. Pero ¿sabes qué ha hecho el mundo afuera? Que no creas. Que no creas. No, esos son unos locos ahí, ¿no? Que te dé pena orar delante de la gente. Que te dé pena declarar las cosas. No, cuando tú te empiezas a mover en la dimensión de lo irracional, y vas a decir, Ruach HaKodesh, yo sé que tú me vas a acompañar hoy. No sé cómo, pero yo lo sé. Y tú empiezas a postrarte y a decirte, hoy te creo, Señor. Antes no lo creía, pero hoy te creo. Hoy estoy andando en tu dimensión. Y cuando yo me empiezo a mover en esa dimensión, empiezan a suceder cosas tan especiales, tan maravillosas que decimos nosotros, que a veces no nos las creemos. De verdad, no nos las creemos porque decimos, uff, mira, es tan hermoso que ese mismo Ruach HaKodesh que está diciendo ahí la palabra, pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Ruach de Elohim vive en vosotros, eso me tiene a mí que llenar de muchas cosas. A decir, yo soy la presencia viva y activa del Ruach HaKodesh, yo. Uy, Señor, ¿cómo así? Es que somos hasta incrédulos, hola. Somos hasta incrédulos. Yo soy la presencia activa de Elohim. ¿Cómo así? Pero yo soy un simple mortal. O sea, así lo quiso Él. Así lo quiso Él. Él quiso que tú tuvieras su Ruach HaKodesh. Eso no fue una cosa que te hizo incondicional. Te escogió a ti y a mí desde antes de la fundación del mundo para derramar su Ruach HaKodesh sobre sus hijos. Ahora, lo que sí es condicional es la bendición. Porque la bendición solamente viene por obediencia. Así es que tenemos que de aquí en adelante estar buscándole poderosamente. Entonces, es hermoso cuando nosotros encontramos todas estas cosas. Entonces, la palabra nos habla poderosamente. Mire, cuando usted no entiende algo de la palabra, yo me pongo a leer y digo, uy, Señor, hazme entender esta palabra, no comprendí bien. Y yo soy guiado por Él. Dice ahí, dice el 14, porque todos los que son guiados por el Ruach de Elohim, estos son los hijos de Elohim. Somos guiados por Él. Somos coherederos con Él. Pero tenemos que separar siempre tiempos de calidad con Él. Si nosotros no establecemos tiempos de calidad, va a ser muy difícil. Él es el que está en nosotros. ¿Sí? En Hechos 19, por favor. Hechos 19. Del 1 al 6. Estaba sucediendo esto en Éfeso. Mientras Apolos estaba en Corinto, aconteció que Pablo, después de recorrer las regiones superiores, fue a Éfeso y halló a ciertos discípulos. O sea, Pablo dijo, ve, hay como unos discípulos ahí, chévere, ¿no es cierto? Entonces le causó pues como esa curiosidad y dice, y les dijo, ¿recibisteis el Ruach HaKodesh cuando creísteis? Y ellos a él, ni siquiera hemos oído que haya un Ruach HaKodesh. Estaban aterrados, o sea, había un Apolos que estaba hablando de la palabra, estaba hablando de Yeshua, pero no sabía que cómo así que el Ruach HaKodesh. Dice, y dijo, ¿en qué fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. O sea, el bautismo de Juan fue un bautismo para arrepentimiento de pecados, ¿verdad? Dice, entonces Pablo dijo, Juan bautizó al pueblo con bautismo de arrepentimiento, diciendo los que acudían a él que creyeran en Yeshua. Al oírlo fueron bautizados en el nombre del Señor Yeshua. Y cuando Pablo les impuso las manos, escuche bien, vino sobre ellos el Ruach HaKodesh. No fue en el momento en que ellos echaron agüita y lo bautizaron en el agua, no.
Y vino sobre ellos el Ruach HaKodesh y hablaron en lenguas y profetizaron. Y todos eran unos 12 varones. Está diciendo la palabra aquí en este momento. Entonces estamos viendo allí que qué pasó, qué pasa en ese momento tan especial. Cuando tú y yo estamos en oración permanente, buscando del Adón, orando, diciendo llénanos con tu Ruach HaKodesh. Usted puede estar en un momento orando y usted empieza a recibir. Yo no sé cuántos habrán sido aquí bautizados en lenguas. ¿Quiénes habrán recibido la unción del bautismo en lenguas? Yo no sé quiénes. Lenguas. Bien, muy bien. Y empiezas tú esa manifestación y ese mover en lenguas y luego viene profecía y tantas cosas y se empieza a mover y empieza uno hasta asustarse al comienzo cuando le empieza a trabar las primeras veces que le empieza a trabar la lengua y decir, ¿qué me pasó aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y es el Espíritu Santo tocándolo a uno, llevándolo a una dimensión diferente y diciendo qué está sucediendo acá y empiezas a sentir un fuego impresionante y cuando Él te empieza a revelar y que te empieza a mostrar palabras y dice esto te va a suceder, esto está sucediendo, esto va a suceder, esta situación y empiezas tú a decir no, si yo me pongo a decir esto a la gente van a pensar que yo estoy loco y Él empieza a profetizar y se empieza a hablar y empieza a ver manifestaciones del poder porque está la presencia del Ruach HaKodesh de Elohim allí. Y tendréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh. Pero para tener poder y tener la presencia del Ruach HaKodesh tienes que traerla. No es solamente con creer ahí nomás. Es que tienes que estar delante de la presencia de Él todos los días. En adoración permanente, en alabanza permanente. ¿Sí? Eso es lo que uno tiene que estar trabajando con el Adón. Entonces, mira lo que pasaba ahí en Hechos 2, del 5 al 11. Hoy es como un pequeñito Pentecostés ahí, digo yo. Sí. Hechos 2, del 5 al 11 dice: y había en Jerusalén hombres judíos piadosos, provenientes de toda nación debajo del cielo. O sea, se reunían judíos que venían de todas partes. Judíos porque habían hebreos que habían sido dispersos. Dice así: y cuando ocurrió este estruendo, la multitud se reunió y estaban confusos porque oían a cada uno hablando en su propia lengua. Y atónitos y asombrados decían, mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues cada uno de vosotros oímos en nuestra propia lengua en que nacimos? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea y también Capadocia, Ponto y Asia, Frigia y también Panfilia, Egipto y las regiones de Libia junto a Cirene y los romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablando en nuestras lenguas las maravillas de Elohim. Y estaban todos asombrados y perplejos y se decían unos a otros, ¿qué significa esto? Otros burlándose decían, están llenos de licor. Presencia. ¿Usted cree que qué estaban haciendo ellos ahí? ¿Estaban tertuleando? No, estaban adorando. Estaban adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estaban buscando su presencia. Nos hemos olvidado de la presencia del Ruach HaKodesh. Nos hemos olvidado. Cambiamos la presencia y la comunión del Ruach HaKodesh, tal vez por un momento de una oración sencilla, pero ya no sentimos su comunión. De las cosas más extraordinarias es que usted hace un tiempo de oración y finalmente usted tenga un tiempo de ministración en que usted calla para que Él hable. Porque generalmente nos volvemos unos cotorros. Señor, ¿qué tal? Que mira, cuida a mis hijos, que mi negocio esté bien, que y se le aparecen al Señor allá con una lista así. ¿Cree que orar es eso? Y que mi mamá esté bien y mis hijos también, y que entre la plata y el dinero y que pasado mañana me salga tal cosa bien. Gracias, Señor. Ese no es oración. Estás pidiendo, pero no estás diciendo, yo te amo. Esto me lo darás después, serán añadiduras. Hoy vengo es a adorarte,
a decirte que tú eres lo más hermoso de mi vida, que me has dado salvación y vida eterna, que cuidas de mis hijos y mi familia, que cuidas de mi casa, que me has dado restauración y vuelta otra vez a la vida. Hoy es lo que te tengo que agradecer. Dejar de ser tan interesado y saber que tú lo que quieres es que te ame y te adore. Y por un momento quedarte callado y decir, Señor Ruach HaKodesh, tú vives aquí. Voy a ministrar tu presencia. Voy a sentir tu amor. Háblame. Pase tiempos de comunión con Él. Con ese ser amado tan hermoso. Te quiero sentir. Pero no un minutico, te quiero sentir mucho. Cuando usted termine, dígale gracias, Padre. Gracias por darme tu Santo Espíritu. Hoy tengo unas preocupaciones, pero yo sé que las vas a suplir. Y empiece usted a caminar en esa dimensión de la seguridad, sabiendo que el Adón va a traer cosas maravillosas a nuestra vida. Nos volvimos diferentes. Y esta tiene que ser una congregación de adoración, de alabanza, de búsqueda de su luz y de su misericordia grande y maravillosa, porque es de la única manera que nosotros vamos a acercar su presencia, a estar impactados. Mire, ha habido siervos y siervas del Adón que mantienen en esa perfecta comunión, y hay ocasiones en que hay personas que, por nombrar una persona, por ejemplo, como Katherine Kuhlman. Katherine Kuhlman era una dama muy, muy hermosa, y cuando llegaba a un hotel le decían, no me van a tocar, por favor. Era tanta la unción de esta mujer que el que la tocaba pasaba cerca, ¡pum!, al suelo caía. Pero no porque ella se lo propusiera, sino porque el Ruach HaKodesh estaba tan impregnada del Ruach HaKodesh que donde pasaba caía. Y ahí sí ha habido pastores hermosos, roes, que han llegado con presencia, y con tocar lo que sea, la presencia es impresionante. Es el respaldo del Ruach HaKodesh. Pero tú tienes que traer la presencia. Él no va a llegar a ti así porque, es porque este es Pepito Pérez. No. Él ya te dio el Ruach HaKodesh. Ahora tienes que avivar esa llama que hay en ti. A punta de oración. Si no oras, si tu calidad de oración, ese fuego no va, esa llama no va a estar viva para poder evangelizar, para poder sanar, para poder hacer las maravillas que Él quiere con su pueblo. Porque a todos los que Él nombró en las congregaciones siempre, era que estuvieran llenos de Ruach HaKodesh. Entonces tenemos hoy, yo los invito a que definitivamente nos acerquemos al trono de la gracia, a su presencia poderosa, y sabemos que Él, Marcos 1:8 dice, Marcos 1:8, dice, yo os bauticé con agua, pero Él os bautizará con Ruach HaKodesh. Y en Juan 1:33, Juan 1:33, y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua, Él me dijo, sobre el que veas que descendiere el Ruach y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Ruach HaKodesh. O sea, Él lo hace con su Ruach HaKodesh y con fuego. El bautismo es el inicio, y luego viene la llenura, y luego viene la plenitud. Empieza a manifestarse don de lenguas, don de sanidades, de profecía. Pero tú empiezas a orar, empiezas a buscar, y luego vienen manifestaciones y va viniendo llenura, y no te vas explicando por qué hay cosas que van sucediendo. Claro, y como hijos del Adón, el enemigo no quiere que tú encuentres estas cosas, ni que honres al Rey de Reyes, y te va a colocar todos los obstáculos para que tú no ores, para que tú no te acerques a la presencia, porque eso es un poder incalculable. Hoy es cuando nos está diciendo Él
que nos movamos a la dimensión de su Ruach HaKodesh. No hay otra, porque este es el momento, el tiempo. Este es el ministerio del Ruach HaKodesh de Yeshua, del Ruach HaKodesh de Elohim. Este es el tiempo. Segunda de Corintios 3:6, con esto cerramos. Segunda de Corintios 3, del 6 al 9. Dice así: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Ruach, porque la letra mata, pero el Ruach vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar los ojos en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanece, ¿cómo no será más la gloria del ministerio del Ruach? Mis hermanos, este es el ministerio del Ruach HaKodesh de Elohim. Vamos a caminar bajo sus preceptos y vamos a buscarle diariamente. Vamos a volverlo rema y se van a dar cuenta cómo nuestros hogares van a ser de bendición y cómo esta congregación va a ser una congregación en que no hay sino manifestaciones del Ruach HaKodesh. Yo quisiera verlos a todos aquí, ustedes, cuando traigan personas, cuando ustedes pongan las manos y las personas sanen. Eso no puede ser la disposición únicamente del pastor, sino de que cada uno de nosotros oremos tanto, tengamos tanto, que usted diga, mire, coloqué mis manos sobre una persona y aquí está, mire, sanó. Es el Ruach HaKodesh. Pastor, vea, usted nos dijo un día que teníamos que permanecer avivada esa llama. Y mire, aquí trajimos esta familia. Y mire, hubo liberación, pastor. Esa es la presencia del Adón. Así es que crecen las comunidades. Cuando dicen verdaderamente en esa comunidad, todos sus hijos son respaldados por el Ruach HaKodesh de Elohim. Amén. Amén. Coloquémonos en pie, por favor. Padre Santo, gracias. Gracias por la invitación que nos haces a recordar que tu mundo sobrenatural es más grande que este mundo físico. Que hay cosas muy grandes que ojo no vio, que oído no escuchó y no han subido a corazón de hombres, porque son aquellas cosas que tú has tenido guardadas para tu pueblo. Tu palabra dice en Números 29:29 que las cosas secretas te pertenecen a ti y tú las revelas a quien quieras revelar. Hoy estás revelando a tu pueblo el secreto de la unción, el secreto del poder, el secreto de la gloria, que solamente viene a través de la oración, de la comunión, de la perfecta comunión contigo, Padre. Quita todo estorbo de nuestras vidas. Todo estorbo, Señor, que nos impide orarte a ti y llegar a ti, Señor. Hoy queremos rasgar nuestro corazón delante de ti. Pedirte perdón porque nos hemos equivocado, tal vez porque el mundo nos ha enredado. Pero hoy estás abriendo nuestros ojos, Señor, para clamarte a ti y darte gracias por reconocer que tú eres el Ruach. Porque tu palabra dice en 1 Corintios 6:17 que el que se une a ti, un solo Ruach es contigo. Que estamos llenos de tu Ruach y que hay poder y que es a través de tu Ruach HaKodesh que nosotros tendremos, Señor, salvación, vida eterna, restauración y resurrección. Así, en esa dimensión es que tú nos quieres. Tuyos, no en el intelecto de nuestras mentes, sino en la sabiduría de nuestro corazón. Gracias por este tiempo, Señor. Nos quedamos en tu presencia adorándote. En el nombre de nuestro Salvador Yeshua HaMashiach. Amén.